Buen día para todos. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Cristian Rodríguez, Sergio Caena, Diego Sánchez, Javier Quiroga y quien les habla, Santiago Mateus. Este video es creado con la finalidad de profundizar, recordar y recalcar todos los sucesos que pasaron en Landazuri cuando la coca estaba presente en cantidad, dando como resultado dar a entender a los jóvenes que no deben entrar a negocios ilícitos, ya que esto puede dar como resultado la cárcel o incluso la muerte. Para alimentar de información este video decidimos entrevistar a algunas personas que llevan viviendo mucho tiempo aquí en Landazuri y tienen un conocimiento sobre ello. A continuación las entrevistas. Buenas tardes, compañeros, profesor. Hoy vengo a entrevistar al señor Javier Quiroga Benavides y le voy a hacer unas preguntas sobre cómo era Landazuri cuando habitaban los paramilitares y cuando existía la coca aquí en Landazuri. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo era la seguridad en esos tiempos? Primero que todo, muy buenas tardes, estimados alumnos y demás docentes que se encuentran incluidos en este corto espacio. En cuanto al tema de cómo era la situación en ese momento, para aquella época, sobre el año de 1998, que yo llegué aquí a Landazuri, Santander, ya había presencia de cultivos ilícitos, que era coca y marihuana y otras plantas que producen alcaloides. Y a su vez hacían presencia acá grupos al margen de la ley como las FARC, el ELN y los paramilitares. Otra de nuestras preguntas sería, ¿en qué año llegaron los paramilitares a Landazuri y cómo lograron irse? Bueno, para continuar la pregunta inicial de cómo era la seguridad en el momento, para aquel entonces la seguridad pues era bastante caótica, ya que los campesinos eran de manera represiva atacados por parte de la guerrilla y de las FARC y también del mismo ejército en sus controles. Bastante difícil los accesos, habían secuestros, habían extorsiones y asesinatos en la zona. Los paramilitares llegaron más o menos sobre el año 2000, 1999, 1998, es precisa que ya empezaron a hacer presencia, digamos, constante aquí en el sector, hasta mediados del año 2005-2006, cuando se produjo las desmovilizaciones en el gobierno de Uribe Vélez. ¿Cómo era la economía en Landazuri en esos años? La economía era una economía bastante próspera debido a la economía ilícita, ¿no? No era una economía, digamos, que de manera lícita, sino ilícita debido a la presencia de los cultivos ilícitos, y eso hacía que tanto las FARC como los paramilitares estuvieran acá disputándose el terreno, precisamente algo muy parecido a lo que está pasando hoy día en el departamento del Cauca. Bueno, ahora vamos a continuar de cómo era el trato de los paramilitares sobre la comunidad de Landazuri. Para ese entonces se produjeron acosos por parte de los paramilitares, la violación de los derechos sobre las personas. El municipio de Landazuri, de verdad que era una situación de terror. Los fines de semana se encontraban cadáveres regados en las orillas de las vías. Las estadísticas no nos dejan mentir, de mucha gente sin identificación que aparecía muerta sin justificación alguna. De verdad que la situación fue bastante compleja en el tema del trato hacia las personas, porque no era lo más amable posible, sino era impuesto por la fuerza. Bueno, continuamos de cómo era la educación sobre los jóvenes en Landazuri. La educación en el momento, pues, ya existía el colegio José María Landazuri y las escuelas pues estaban funcionando. En una situación pues de abandono, de pronto ha mejorado un poco la planta física de nuestro colegio, pero para ese entonces las condiciones eran bastante precarias y un bajo nivel intelectual. Se producía en el momento, inclusive el colegio José María Landazuri para aquel momento iba a ser prácticamente que cerrado por cuestiones de indisciplina y de bajo rendimiento estudiantil. Gracias a la formación de la nocturna, cuando eso se dio paso al artículo que permitió que la nocturna existiera en nuestro municipio, de la cual nosotros hicimos parte, y los puntajes del IFES que para el entonces obtuvimos
fueron los mejores a nivel Santander, por así decirlo, y logramos que el colegio volviera a tener ese reconocimiento a nivel educativo en Landazuri y Santander, en los espacios que tienen que ver con la educación académica. ¿Qué acuerdos pudo llegar el alcalde con los paramilitares para intentar resolver este conflicto? La política del momento, más que acuerdos para mejorar la situación, eran acuerdos de complicidad para generar terror, porque los alcaldes del momento inclusive hicieron alianzas para establecerse políticamente sin importar los daños a causar en las comunidades. Ellos hacen parte de esa historia macabra, de esa falsa y mal llamada política. Se convirtió en una politiquería que gran daño le ha hecho a nuestro municipio hasta el día de hoy. ¿En qué año más o menos usted podría decir que se empezó a producir la mata de coca en Landazuri? Consideraría que para la época que yo llegué acá a Landazuri ya estaba, de pronto por la época de los 85 a 90, ya había presencia fuerte de la coca en Landazuri, y se fue creciendo a medida que los grupos al margen de la ley fueron patrocinando dichas actividades y expendiendo sus líneas de mercadeo. Bueno, ¿por qué motivo se podría explicar de que hubieron tantas muertes de todas las personas en Landazuri? Bueno, la disputa territorial por el control de las ventas de coca fue lo que produjo mayor muertes acá, porque para entonces inicialmente los campesinos, los que cultivaban la coca, le vendían a las FARC, al ELN, pero al entrar los paramilitares de Botalón, el bloque central Bolívar y demás, en cabeza de alias Diego y como sus mandos de Botalón y otros mandos que tenían de compra, pues inició una disputa de que no se le podía vender a la guerrilla, sino que tenía que ser a los paramilitares, y la guerrilla también exigiendo que se le vendiera a ellos. Entonces quedaron los campesinos o los productores en medio de la línea de fuego, y eso produjo muchas muertes, con motivo de los cultivos ilícitos básicamente, otros por motivo de extorsión, y ya por cuestiones personales o venganzas entre familias también hacían que hubieran muertes. Pero en sí lo que más causó muerte fue la compra y venta, la producción de este producto ilegal como fue la cocaína en su momento. Algo parecido a lo que hoy día pasa con el tema de las minas, que puede generar y desencadenar situaciones como esa. ¿Qué medios utilizaron los ciudadanos de Landazuri para poder disminuir la venta de coca? Llegaron los acuerdos de erradicación de cultivos, sustitución de cultivos, pero básicamente en Landazuri se dieron fue por la fuerza. El Estado colombiano hizo una represión, sobre todo en el sector de Choroló, La Ceiba, Girón, las zonas bajas. Hubo fumigación, aspersión a ella con glifosato, arrasando no solamente con la coca, sino con los cultivos de pan coger, que nadie reparó eso. Fue un daño colateral que hasta el día de hoy el Estado está endeudado con el municipio y con las personas, con las comunidades, por así decirlo, que en su afán de erradicar la coca, lo que hicieron fue un daño fatal a la naturaleza. Sí, la coca la erradicaron de esa manera bestia, por así decirlo, causándole no solamente daños económicos a las comunidades, sino también causando terror, porque para ese entonces tuvieron enfrentamientos con la guerrilla, colocaron una bomba, mataron 9 policías, precisamente en ese momento que estaban haciendo el tema de la fumigación de los cultivos acá. Entonces deja mucho que desear la situación por los malos manejos del entonces presidente Uribe, que estaba al mando de dicha situación. Bueno, ¿y qué medidas tomaron los habitantes de Landazuri sobre todo este tema de la coca para intentar en sí, los habitantes de Landazuri, los que producían, pues dejaron de producir ya, pues, en el desánimo, que no había quien venderle a gran escala y producir la escala como se estaba dando en esos momentos, y lo que hicieron fue dejar de sembrar. Una vez se dejaron de sembrar la coca, pasaron los problemas, los grupos guerrilleros se fueron, los paramilitares se movilizaron. Al no haber economía fluctuante de manera ilícita, que ellos le pudieran como quitar
decir a nombre propio, apropiarse sin que la ley les impidiera, pues al no haber sostenimiento de que iban a vivir, y pues eso redujo los índices de inseguridad y a la vez las tasas de muerte. Yo creo que la comunidad entendió el mensaje que los cultivos ilícitos o las actividades ilícitas solamente dejan la muerte, la pobreza, la cárcel, las desgracias familiares, los divorcios y demás, la destrucción de las familias. Realmente mi consejo como ciudadano y como habitante de Landazuri es que las economías ilícitas, ninguna, llámese coca, la que sea, no es buena. Y si le genera dinero es peor, porque le trae más desgracias todavía. Bueno, muchísimas gracias, señor Javier, por esta entrevista. Santiaguito, Dios lo bendiga. Buenas tardes, señor Alfredo. Buenas tardes. Pues, ¿Cómo está? bien, sí, señor. Entonces, pues, el día de hoy, pues, he querido realizar unas preguntas sobre la coca. A ver, ¿usted qué opina sobre estas preguntas? La primera sería, ¿cómo era la seguridad en esos tiempos? No había seguridad. Ahí siempre que trabajábamos no podíamos decir vamos a tener una seguridad que vamos a estar seguros, ¿cierto? Porque Claro. de todos modos nosotros sabíamos que cuando bajaba el ejército nos tocaba escondernos, de una vez salir, dejar todo lo que tuviéramos y irnos. Entonces eso no es seguridad, ¿cierto? Porque era ilícito y por lo tanto no había seguridad. Sí, señor. La otra pregunta sería, ¿cómo era la economía en ese entonces? Mejor que la de ahora. Mejor que la de ahora porque cuando eso había buena plata. Había plata para tomar cerveza, para lo que uno quisiera y todavía le sobraba. Para lo que estamos ahorita es una economía que no alcanzamos casi ni para las cebollas porque la verdad no alcanza el dinero. La otra sería, ¿cómo era el trato de los paramilitares sobre los ciudadanos? Para mí me parece que de los tiempos que he vivido en la tierra, los años que Dios me ha dejado vivir, a mí me parece que el trato de los paracos con los campesinos era un trato muy bueno. Si uno no soltaba la boca para nada, usted podía andar por medio de ellos, cruzar por un lado de ellos y ellos no le decían nada. Una vez venía de Choroló a llevarme una carne allá al pueblo y me encontré una patrulla de paracos y me preguntaron, ¿por dónde va? Yo voy para el pueblo a traerme una carne para los obreros que los tengo raspando. Y me dejaron pasar, a mí no me dijeron nada. Entonces, pues a mí me parece que era buen trato. Sí, señor. La otra sería, ¿cómo era la educación en ese entonces? Mejor que la de hoy. Sí. Mejor que la de hoy porque en ese tiempo los profesores le ponían ley a los niños en el colegio y ya había mejor resultado de los estudiantes. Miremos hoy en día a ustedes, no digo usted porque no sé si usted cargará celular allá en el colegio, pero hoy en día los jóvenes, ¿qué es lo que quieren? Solo celular y nada de más nada, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Sí, es verdad. en ese tiempo era mejor, para mí me parece que era mejor la educación. Listo. Entonces la otra sería, ¿en qué año se empezó a producirse la coca en Landazuri? Como del 2000 en adelante, yo creo, del 2000 en adelante. ¿Por qué se ocasionaron tantas muertes en ese entonces? En ese entonces se ocasionaron muertes. Por un lado, había veces, como le dije antes, porque uno se la ganaba, ¿cierto? Sí, señor. Si yo me encontraba con la guerrilla y decía los paracos están allí, yo me ganaba la muerte. Claro. Y si me encontraba con los paracos y yo les decía la guerrilla está allí, también lo mismo, ¿cierto? Entonces, pues uno se ganaba la muerte y no era porque ellos lo quisieran matar a uno, sino porque uno mismo se la ganaba. En el tiempo que yo estuve raspando en Choroló, estuve raspando en San José del Guaviare, estuve raspando en Saravena, donde la guerrilla y los paracos apenas se daban candela de un filo a otro
Y nosotros trabajando y a nosotros no nos hicieron nada, porque como no nos metíamos en ninguna cosa, no, tampoco. La vida se la da a uno donde quiera que vaya. Sí, señor, eso es verdad. La otra sería, ¿cómo lograron acabar con los cultivos de coca? Pues con los cultivos de coca, lo que sí sé decir, en ese tiempo yo en Choroló tenía un cultivo y no alcancé a coger o sea, hice el cultivo y le cogí a las maticas más grandes que miré que podían raspar, raspé, le saqué 92 arrobas. Y luego me vine a llevar los insumos para fumigar y llegó la avioneta y me ganó, porque fue cuando llegaron y fumigaron y empezó a disminuir la coca para allí, para el lado de Choroló, porque les dieron duro fue con las avionetas. Entonces, ¿usted cree que ha disminuido, pero sigue, sí, ¿no? Ah, no, sí, porque aquí no hay ahorita, yo creo que tal vez no hay, pero en otros lados Sí, sigue el cultivo. listo. Sí. Allá para otras partes, eso hay mucho cultivo de eso. La otra pregunta sería, y la última, sería, ¿qué medidas tomaron los pueblerinos sobre este suceso? Pues para mí me parece que yo creo que los polerinos no tuvieron que hacer nada por la vaina de que eso era una garantía para ellos. Por ejemplo, lo que eran los cantineros, los que eran los negociantes de comida y todo eso, porque eso se utilizaba mucha comida para llevar para trabajar, ¿cierto? Ahora la gasolina y todo eso se vendía a bonos, era porque había plata tremenda, ¿cierto? Para fumigar cualquier cantidad de cultivos, eso se iba un poconón de plata. Entonces yo creo que ellos antes extrañaron eso porque era cuando llegaba la plata. Entonces, señor Alfredo, muchas gracias por su atención. Bueno, Listo. con gusto. Buenas tardes, hoy voy a entrevistar al señor Segundo de Ogracias y sobre el tema de la cocaína en el municipio de Landazuri en tiempos antiguos. Si me permite hacer unas pequeñas preguntas. Sí, señor. ¿Cómo era la seguridad en esos tiempos? Buenas tardes. Pues en la época de los cultivos de coca aquí en el municipio de Landazuri fue más o menos en el año 1998 al 2006, más o menos el recuerdo. Esa fue una época muy dura porque debido a los cultivos se desató una ola de violencia. Una ola de violencia en nuestro municipio y entonces la seguridad era como escasa, o sea, como nadie podía salir porque corría peligro de que lo mataran o lo atracaran. Ese era el tiempo de esa época. Y una pregunta ahí, según lo que usted me acaba de decir, ¿y los policías no ayudan con la seguridad? La policía en ese entonces ellos no salían casi del casco urbano, era imposible que salieran a los corregimientos, a las veredas, por la situación de orden público, que era muy siempre, también en ese tiempo había grupos guerrilleros en la región, entonces ellos no salían a las veredas ni a los corregimientos. Según lo que usted me dice, la ola de violencia se vio más en las veredas que en el pueblo, en el municipio como tal. Sí, la ola de violencia se veía era en los corregimientos, en las veredas, por las vías, cuando transportaban la coca, por robarlos, por atracarlos, por quitarle la mercancía que era la coca, entonces esa era la ola de violencia, la gente que se la asesinaban por quitarle la mercancía. ¿Cómo era la economía en esos tiempos? Pues había bastante economía, se movía bastante lo que era la parte de la industria, la parte de los almacenes, el comercio, los restaurantes, las tiendas, los graneros. También la parte de los bares, cantinas, se movía mucho la parte del trago, ¿sí? Bastante comercio en eso, pero también el producto o las ganancias de la coca, la mayoría se lo llevaban eran los compradores. El campesino en sí no disfrutaba de nada, lo que ganaba era para gastarlo
en la manutención, en los trabajadores y todos. Ellos eran los cultivadores eran los que menos sacaban provecho de la coca. ¿Cómo era el trato de los paramilitares y los guerrilleros a los pueblerinos? Pues cuando empezó el cultivo de la coca estaba todavía los grupos guerrilleros, pero debido a la implementación o al cultivo de coca aquí en el municipio de Landazuri y sus alrededores, como parte del Peñón, parte de Bolívar, entonces empezaron a entrar los grupos paramilitares, que fueron los que empezaron a mover el comercio de la coca. Ellos eran los que mandaban, los que compraban, los que decían a quién me debían de vender, a quién debido a eso también colocaron como vacunas a los cultivadores de coca por kilo que ellos sacaran al comercio, a vender. Y bueno, ¿usted no me puede decir algunos nombres de grupos paramilitares o los guerrilleros que habían en esa época? No, eso es, en esa época estaban, los paramilitares eran siempre los paramilitares a nivel nacional, que estaban distribuidos a nivel nacional en los departamentos. Los grupos guerrilleros eran el Frente 46 que estaba aquí y el Frente 23. ¿Qué hizo o qué trató de hacer el alcalde para solucionar Pues en esta ese situación? entonces los alcaldes no estaban maniatados, no podían hacer nada porque eran, pues ahí la respuesta fue el gobierno nacional, que empezó ya contra el tiempo debido a la tanta violencia, a la expansión de los cultivos, empezó a mandar policía para erradicar la coca, que eso fue varios años después, hasta que por fin erradicaron manualmente y terminaron con los cultivos de coca aquí en el municipio de Landazuri y empezaron a informar o a implementar el cambio de cultivos en la zona por cacao, pastos y fue desapareciendo lentamente hasta que se acabó la coca en el municipio de Landazuri. ¿Y los policías cómo hacían para erradicar la cocaína? No, eso era un grupo especial. ¿La fumigaban? No, eso era un grupo especial que que mandaba el gobierno nacional y ellos erradicaban manualmente, venían 30, 40 policías y arrancaban, era arrancada. Entonces, cuando llegaban a un cultivo, hasta que no acababan con el cultivo, erradicaban. Entonces, eso empezó que la economía del campesino, lo que invertía, empezó a perder plata, entonces ellos, y que les advertían que si volvían a cultivar, entonces les aplicaban la ley 40, que tiene cárcel. Entonces ellos empezaron ya a cambiar los cultivos de temor a que de pronto los cogieran en los cultivos y fueran a la cárcel. ¿Qué hicieron los pueblerinos para evitar esta situación? No, el pueblo no tenía nada que hacer porque el pueblo estaba siempre sujeto a lo que dijeran los paramilitares, porque el que dijera algo lo mataban, entonces el pueblo no podía hacer nada. Simplemente acatar las órdenes que daban ellos en el campo, sobre todo la gente del campo, que era la que más sufría con... ¿A qué año llegaron los paramilitares al pueblo? Los paramilitares, si no estoy, más o menos ellos estuvieron como en el año 2000, empezaron a entrar al municipio de Landazuri a establecerse, como en el año 2000, ahí en adelante se establecieron en Sobroló, se establecieron en San Ignacio, se establecieron en Río Blanco, se establecieron en varios sectores del municipio. ¿En qué años se fueron o se radicaron los paramilitares de esta zona? Los paramilitares empezaron a irse como en el 2008, empezaron a salir ya, o sea, los grupos armados, tanto paramilitares como guerrilleros, empezaron a retirarse del municipio como en el 2008, 2010 más o menos, creo que empezaron, o sea, ese fue el tiempo que empezaron a irse y ya no volvió. Y los cabecillas de los paramilitares, el ejército empezó a combatirlos, la policía, y empezaron a matarlos. Entonces, por lo menos en la zona de La Paz mataron al Tigre, en la zona de Chorriló cogieron otros cabecillas, otros comandantes,
hubo en la negociación de paz, de entrega de paramilitares, unos se entregaron cuando el gobierno, entonces ya empezaron a acabarse los grupos en la zona, y en estos momentos hasta la fecha no ha vuelto a haber un grupo ni paramilitar ni guerrillero en la zona. Siempre, gracias a Dios, se acabaron los cultivos de coca, la gente cambió los cultivos por cacao, cultivos de pan coger, por pastos para ganadería, por otros cultivos, y cambiaron la forma de vida y el pueblo pues se tranquilizó un poco. ¿Cómo fue, cómo era el municipio después de que los paramilitares se fueron de esta zona? Pues el municipio entró en una calma, como había hablado de esto, aquí es un municipio que no ha sido de violencia, a un pueblo ha sido muy sano, el municipio ha sido muy sano, un pueblito muy bonito para vivir, tranquilo, sino que los grupos al margen de la ley, tanto paramilitares como eso, pues vinieron a ellos a imponer sus leyes, y pues el campesino, la población fue la que sufrió, pero gracias a Dios se restableció el orden, las autoridades son las que tienen el orden, y entonces el pueblo volvió a la calma y se vive tranquilo. Según lo que usted me dijo, el gobierno trató de firmar un tratado de paz con los paramilitares o la guerrilla, y más o menos en qué año sucedió eso. Pues no me acuerdo bien, pero sí fue en el periodo de Álvaro Uribe Vélez que hicieron el acuerdo con los paramilitares para que ellos se entregaran, y acá, o sea, eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que no me acuerdo en qué año. ¿En qué influyó la coca en este municipio? Pues la coca lo que influyó fue en violencia, porque la coca en sí al campesinado no le trajo ningún bien. Lo único que le traía era consecuencias de que los cogían, los metían a la cárcel, tenían que ir a pagar unos años. Esas fueron las consecuencias. La coca en sí no representa para un bien para nadie, eso es como una maldición. Y por último, ya para concluir, ¿usted no les puede dar un mensaje a las poblaciones jóvenes de hoy en día para que no cometan los mismos errores que las generaciones antiguas cometieron con el producto de la coca? Sí, el mensaje que yo le doy a la juventud de hoy, primero, que se prepare. Segundo, que la gente del campo que no tiene la oportunidad de estudiar y que está en sus fincas, que monten proyectos productivos, porque la coca no es un beneficio. La coca, vuelvo y repito, es como si fuera una maldición, porque no trae nada. Lo único que trae es ruina, las fincas se acaban, los cultivos se acaban, la tierra se vuelve estéril por tanta fumigación, los animales como que se retiran, se alejan de los sitios, tal vez las quebradas se contaminan. Todo eso es la consecuencia de los cultivos de coca, porque se utilizan muchos químicos. Entonces yo les recomiendo a la juventud que se prepare primero estudiando, y que si no tienen la oportunidad, que monten proyectos productivos. En el campo ahorita hay muchas ayudas, mucha tecnología, mucho apoyo del gobierno para montar proyectos y salir adelante, para que los campesinos, las comunidades, busquen su sustento diario y salgan adelante. Bueno, muchas gracias por su tiempo.